A las 9 de la mañana, 16 minutos, seguimos aquí en Noticias Caracol en vivo con la noticia del momento y que es muy importante, Luis Eduardo, muy buenos días, por el efecto que ha causado. Empezó en las últimas horas con una declaración que se conoció, una entrevista que se conoció en la revista Semana. Y luego concedió otras 2 entrevistas, tanto a Caracol Radio como a nuestros colegas de Blue Radio. De hecho, tuvimos el enlace esta mañana en la primera edición. Estamos hablando de la doctora Angie Rodríguez, que es hoy la directora del Fondo de Adaptación. ¿Qué es el Fondo de Adaptación? El Fondo de Adaptación es una entidad muy grande que maneja mucha plata y que es la encargada de sacar adelante los proyectos por tragedias, como los de La Mojana, las inundaciones. Pero antes de iniciar esto, Juan Roberto, recordemos quién es Angie Rodríguez. Le iba a preguntar, por eso le pregunto, ¿qué es el Fondo de Adaptación? ¿Quién es Angie Rodríguez y qué llegó a representar en el gobierno nacional? Angie Rodríguez ha sido una de las mujeres, yo creo que la segunda mujer más poderosa del gobierno Petro. Comenzó como asesora, como secretaria general del Ministerio de Salud, posteriormente fue la mano derecha de polémico Guillermo Alfonso Jaramillo, ahí pasa a Palacio, al departamento administrativo de la presidencia, donde tuvo muchos choques, muchos enfrentamientos, denunció amenazas de muerte, y ahora ella tuvo muchos problemas con Carrillo, el director de la ONG-RD, pasa al Fondo de Adaptación, que es donde está ahora. Pues muy bien, lo que ha dicho hoy la doctora Angie Rodríguez, pues tiene al país en un terremoto, porque entre otras cosas me quedo con una frase de todas las que hemos oído. Dice que ella cree que al interior del gobierno hay un concierto para delinquir y una especie de empresa criminal. Doctora Angie Rodríguez, es un gusto saludarla a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. ¿Cómo está usted? Bueno, Dios los bendiga a ustedes, a todos los televidentes, y gracias por este espacio que me brindan como mujer para poder hablar. No, a usted demasiado querida por atendernos y muy amable por estar con nosotros, sobre todo, doctora Angie, para tratar de entender, y más allá de la pirotecnia y de lo escandaloso que puede ser el efecto de sus denuncias, quisiéramos tratar de entender de dónde vienen. Usted, como bien lo relataba Luis Eduardo, pues llegó a la Casa de Nariño, al Departamento Administrativo de la Presidencia. Después sale de allí para el Fondo de Adaptación. Cuando usted llega al DAPRE, que es un cargo cuya oficina, usted me corregirá, y Luis Eduardo nos decía, queda justo al frente del despacho del presidente de la República. ¿Usted qué empieza a ver? ¿En qué momento empieza usted a decir, aquí pasa algo raro y aquí hay algo que no huele bien? Bueno, varias cosas. Yo hablo de la presunción de inocencia que puedan tener todos los ciudadanos, como es un derecho constitucional legítimo. Serán las autoridades competentes, bien sea la Fiscalía General de la Nación y un juez de la República, quienes determinen si cometieron o no los delitos que yo señalé en las denuncias que vengo adelantando desde hace varios meses. Quiero resaltar que este tema no salió ayer ni en estos días. Esto viene de una campaña premeditada y sistemática en mi contra, un daño reputacional, afectación a mi honra, a mi buen nombre, afectación a mi dignidad humana como ser humano, y obviamente la violencia de género política que han ejercido en mi contra, simplemente que yo había guardado silencio ante los medios, ante los colombianos, precisamente porque no veía bien otro tema de esta envergadura al interior del gobierno, pero me cansé. Sentía que tenía ya una soga al cuello, que estas personas ya no me dejaban ni respirar, literalmente no me dejaban respirar. Entonces, si bien es cierto, yo al inicio dije, bueno, que ellos sigan con su tema mediático y yo me enfoco en lo jurídico, como en efecto lo desarrollé, pues todo tiene un límite y dije, tengo que hablar y decir, basta ya de violencia contra nosotras las mujeres. Esto inicia a raíz digamos, parte de toda esta tormenta inicia cuando yo denuncio que la señora Juliana Guerrero pues no cumplía con el perfil para ser viceministra de Juventudes. Me parecía eso una falta de respeto con muchas personas que, como yo, de origen humilde y popular, se habían esforzado en estudiar
y con más limitaciones. En mi caso, siendo mamá menor de edad, en un estrato 2, un barrio del sur de Bogotá, y yo decía, esto no es correcto porque se tiene que premiar ese tipo de cosas, yo me opongo a eso y ahí me gano una de las enemigas más feroces que posteriormente se une con el señor, presuntamente con el señor Carlos Carrillo y presuntamente con el señor Raúl Moreno, jefe de despacho presidencial. Bueno, usted dice que no cumplía los requisitos. ¿Cuándo descubre que Juliana Guerrero no cumple los requisitos para ejercer altos cargos y cuál fue la falsedad de ella? Claro que sí, es muy fácil, el país la conoce. Yo publico, me dicen, ella va a ser la viceministra de Juventudes. Yo digo, ok, publiquemos la hoja de vida, ella no cumple el perfil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno hace las publicaciones de las hojas de vida es precisamente para eso, para que la ciudadanía envíe observaciones y nos hagan las alertas. Yo dije, bueno, ahí va a aparecer que ella no cumple. Una cosa extraña sucedió y es que en menos de 15 días ella apareció con título. Yo dije, esto no, esto no es normal. Esto no es normal, una persona en 15 días que se va a graduar. Digamos, tuve un tiempo en que compartí con ella porque ella pues estaba en el DAPRE, iba con mucha regularidad a la Casa de Nariño y pues yo dije, ¿a qué horas estudia? Eso por un lado. Y lo otro es que ella siempre decía que ella era contadora en la Universidad Popular del Cesar. Y cuando yo veo son títulos de la San José. Adicionalmente, yo fui auditora en la Contraloría y obviamente al revisar dije, acá hay algo que no es correcto y ahí yo hago la alerta pertinente sin saber que me estaba enfrentando a una situación que iba a implicar todas estas afectaciones que han hecho, que ya rayan en lo criminal a mi modo de ver, y eso lo determinarán las autoridades competentes, pero para mí hay un presunto concierto para delinquir en mi contra, donde más de 20 personas tenían una función específica en desacreditarme, en acabar mi reputación, en inducirme a errores, en llevarme eh, por situaciones extremas para que yo no pudiera adelantar mi ejercicio en la función pública, llámese en el DAPRE o como gerente del fondo. O sea, fueron acumulándose muchas cosas. Es que recordemos que este ataque yo lo vengo recibiendo desde el año pasado. Y mire, hasta ahora salgo a hablar porque dije, ya no me aguanto más, Claro. ya no más. Doctora Esto Angie, tiene un límite. claro, para tratar de desenredar el ovillo, porque repito, es un tema muy confuso y la idea es que nuestra audiencia entienda la magnitud de lo que estamos hablando. Ya vamos a hablar de las 20 personas que usted dice que se pusieron de acuerdo en ese concierto para delinquir, para desacreditarla y para dañar su carrera y su honra y obstaculizar su labor en el DAPRE. Pero antes de eso hablemos de Juliana Guerrero. Al menos lo que usted sabe cuando estaba de directora en el DAPRE. ¿Cómo llega ella a Palacio? ¿Cómo llega ella, cómo aparece en escena en la presidencia de la República? ¿Y quién la lleva? No sé quién la lleva, pero cuando yo llegué, ella ya estaba. ¿Ella ya estaba dónde? ¿Dónde aparecía ella? O sea, en la Casa de Nariño. Y una pregunta, ¿se movía con libertad? Porque es que los que hemos ido a presidencia, casi que hay una escolta y hay un policía en cada puerta. ¿Ella se podía mover con tranquilidad y libertad? Ella no tenía filtros. Pero una claridad, No. ella se movilizaba en Palacio, Juan Roberto, con toda tranquilidad, pero si no estoy mal, ella era jefe de gabinete del Ministerio del Interior, por eso iba a todo momento a Palacio. No era propiamente de Palacio, pero sí se la pasaba en Palacio. Se la pasaba en Palacio. Hasta que llegó el doctor Sade, el pastor Sade, y eso la sacó corriendo de ahí. No sé ella qué tema tiene con el pastor, pero cuando el pastor Sade llega como jefe de despacho, ella no vuelve a la Casa de Nariño. Y ahí es cuando empieza todo el tema conmigo, porque, bueno, pasaron muchas situaciones complejas. Yo tomo la decisión de tomar distancia y ella retoma otra vez ahí en el DAPRE cuando llega, pues, su recomendada, que es la señora Nora Mondragón, Sí, que es la que me reemplaza a mí en el DAPRE. en el DAPRE. Doctora Angie, ¿Juliana Guerrero entraba con libertad al despacho del presidente de la República? No quiero dar detalles sobre eso. Pero se movía libremente por presidencia, eso sí era un hecho.
Sí, ella estaba, como le digo, en estos escenarios que le acabo de señalar. Doctora Angie, cuando usted se da cuenta de que esta muchacha, porque es muy joven, hasta donde tenemos entendido, no tiene título universitario, a los 15 días, como usted bien dice, algo no huele bien que presente un título de esa manera tan rápida, ¿usted qué hace? Yo le informo al presidente. ¿Y qué le dice el presidente? No quiero recordar eso. Pero usted no tenía el poder para decir, bueno, ya hay irregularidades, bajemos la hoja de vida, o efectivamente se bajó la hoja de vida. Mira, les digo una cosa, eso era, o sea, cuando yo bajaba una hoja de vida, cuando encontraba cosas, eso era un problema. Entonces, como que, si bien es cierto en el manual de funciones, en el decreto, en el manual de funciones, yo tenía facultades sobre esos temas, la libertad no era tan completa. Incluso a mí desde el mismo DAPRE me usurparon las funciones en diciembre y en enero, donde se tomaron atribuciones que no estaban amparadas en un manual de funciones y empezaron a tomar decisiones sobre publicaciones de hojas de vida sin mi visto bueno. Por lo menos yo hacía filtros y decía, tiene que escribirme directamente el ministro, me tiene que escribir directamente la persona que me designe el ministro, me tiene que escribir directamente el director de la entidad antes de yo publicar una hoja de vida, no. A mí me empezaron a llegar correos a la oficina de talento humano donde decían, no, esto se publica, esto no, y yo dije, oiga, ¿a qué horas me usurparon las funciones? Incluso hubo un momento en que yo ejerciendo como directora del DAPRE, eh, obviamente ya había pasado la carta de renuncia, pero no me la habían aceptado. Yo voy a Casa de Nariño, legalmente soy la directora en ese momento, Sí. y me impiden entrar. ¿Cómo? Entonces, o sea, sí. No, ahí sí, devuélvanos el caso, doctora Angie. Usted, siendo directora del DAPRE, va un día a su despacho en la presidencia y no la dejan entrar. ¿Por qué? ¿Argumentando qué? Que yo qué iba a hacer, que con quién tenía agenda. Siendo directora, siendo directora. Así yo hubiera pasado la carta de renuncia, a mí el presidente todavía no me la había aceptado. Y voy a entrar y fue un problema. Entonces me tocó molestarme, llamar a todo el mundo y dije, ¿qué es esta falta de respeto? O sea, ¿esto qué es? Es que manejaron las cosas de una manera infame en mi contra, infame. Y luego acá que no vengan a decir que yo estoy destruyendo el proyecto político porque soy una mujer revolucionaria con estas ideas progresistas he sido yo, y no revolucionaria porque tenga un fusil, revolucionaria porque tengo unas ideas y unas convicciones políticas muy claras. Y me dolía eso, y yo decía, ¿cómo aguanté tanto? Antes no sé cómo aguanté tantas cosas que me hicieron al interior. Ahora sí, doctora Angie, después de surtido todo esto que nos cuenta de Juliana Guerrero, y usted dice, si le estamos entendiendo, que ahí empezaron sus desgracias, cuando usted pone el dedo en la llaga sobre el tema de esta joven y sus irregularidades en los papeles que presentó para ser viceministra de la Igualdad. Usted habla de 20 personas. ¿Quiénes son esas 20 personas y qué empezaron a hacerle? Y esa lista la encabeza Raúl Moreno, que fue un alto funcionario que Angie llevó a Palacio y ahora es jefe de gabinete. Yo lo llevé, y me anda desconociendo todo el tiempo. Yo, o sea, usted lo lleva a él. Señor Raúl Moreno, yo a usted lo llevé allá. Y usted se encegueció, se le olvidó los valores de la lealtad, me traicionó, y al fin y al cabo a mí eso me va y me viene, porque eso habla más mal de usted que no de mí. Pero lo que me duele es que se hayan confabulado varias personas y presuntamente hayan cometido un concierto para delinquir en mi contra, intentando desprestigiarme. ¿quiénes Y cuando yo hablo de los 20, sí. No quiero dar nombres porque cada uno tenía un rol, cada uno. Pero todas, estaba fríamente doctora calculado. Angie, pero todas personas del círculo cercano del presidente. No quiero dar detalles. No quiero dar detalles. Bueno, estas personas que usted dice que se confabularon para hacerle la vida imposible, e incluso en un concierto para delincar, y se la han hecho, ¿qué empezaron a hacerle? ¿Qué hacían? A hostigarme en todo el tiempo mediáticamente. Yo como no tengo redes sociales, entonces tenía un tema de desventaja. Mandaron a Carrillo con el tema mediático porque sabían que él era el fuerte en eso.
Me empezaron a obstaculizar, como lo señalé ayer la señora de la Función Pública, donde yo enviaba las solicitudes de pruebas para suplir vacancias en el fondo. La señora hacía caso omiso, no enviaba las pruebas para los futuros aspirantes, o otras las envió tarde, otras fue unos días antes de ley de garantías, y lo que hizo fue que en este momento, el fondo tenga una planta con prácticamente el 50% de vacantes. Estamos trabajando media marcha y aún así con todo el empeño de sacar la entidad adelante. Y vale la pena señalar que yo soy consciente que esta entidad tiene por ejecutar 1 billón de pesos en este momento. Y cuando yo empiezo a ver todo esto, digo, ellos están haciendo la vida imposible em, para, para aburrirme ni que yo me fuera y poder acceder a ese dinero. Sí, Lo que ellos no contaban, y sí. para garantía de los colombianos, si es que me dejan, suscribir un convenio con cooperación internacional, estamos hablando de organismos internacionales muy reconocidos en el mundo, para que ellos se encarguen de coger los recursos del fondo y poder ejecutar. De esta manera garantizaremos de que la plata esté asegurada. Doctora Pero Angie, fueron, por ejemplo, cosas como que le decían a al ver, presidente, no, es que ella tiene vínculos con los paramilitares, ella maneja unos temas del fentanilo, del contrabando, una serie de locuras que no tienen ni pies ni cabeza. el Y yo presidente, intentaba defenderme y sentía que estaba sola, doctora que, Angie, que ¿al presidente lo engañan o el presidente sabía de este complot en su contra? yo creo que al presidente lo engañan. Y presidente, usted está a tiempo de tomar las medidas. Esa gente le ha hecho mucho daño al progresismo. Usted ha hablado de espionaje en la casa de Nariño, de funcionarios que la seguían, le grababan. ¿Cómo es este capítulo del espionaje dentro de Palacio, que es lo más grave? Es, es muy duro hablar sobre eso, pero me pusieron un espía y me di cuenta hace poco. Yo lo confronté, incluso lo tengo denunciado, y como se lo dije a él en la cara, usted tiene todo, usted dice que, 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 que no fue, aunque su reacción no fue la de una persona que ante una acusación tan grave pues se quedara así como tan quieto. Pero pues él tiene derecho también a defenderse en la fiscalía y ante un juez de la República. Pero Doctora Angie, fue ¿quién muy le puso triste el darme espía? cuenta cuando es que lo que yo tengo, que fue lo que yo denuncié ayer ante la fiscalía y el Gaula, es que me ponen este espía para tenderme trampas, y en los chats que tengo con él se habla de qué, vínculos de información que él tenía con Carrillo y con Juliana Guerrero. Él siempre lo decía, y para mí fue muy triste porque yo decía, Dios mío, yo no sé, o sea, ya no tenía la confianza como cualquier ciudadano de hablar. Uno a veces habla burradas, cosas que son de la vida cotidiana. Sí me hago entender, tantas cosas que rayan muy en la intimidad de las personas, y me estaban grabando todo el tiempo, me seguían todo el tiempo. Y yo empecé a ponerle trampas a la persona que presuntamente cometió estas conductas, y es cuando yo, pues, no quería ver algo que ya sospechaba, porque yo decía, no puedo, yo decía entre mí, yo lo he ayudado tanto, he sido tan buena gente con él, con su familia, no creo que me hagan eso. Y cuando yo empiezo a poner como unas trampas y digo, Dios mío, no puede ser, él cogió mi celular, está tomando fotos, está grabando, tiene 3 celulares, dice que, o sea, empecé a relacionar muchas cosas, dije, no puede ser, y ahí entré en pánico. Ese Y supuesto bueno, espía, doctora Angie, ¿cómo llega a su vida? Es decir, ¿él cómo llega a su oficina? ¿Se disfraza de funcionario, de yo lo asesor, de qué? conocí, sí, yo lo conocí en el Congreso de la República. Yo lo conocí en el Congreso. Claro, cuando Y usted él estuvo en siempre la decía que era una UTN. persona del proyecto progresista,
que él era muy cercano al doctor Alexander López, que en su momento estaba en el DNP, que él venía del Polo. Entonces yo dije, bueno, como que todo coincide. Una Y yo pregunta, ahorita ¿ese creo que funcionario trabajó en la yo Secretaría General del Congreso? Si no me queda el nombre, pero ese... no ¿No? no ¿Seguro? sé si él trabajó en el Congreso. ¿O trabaja hoy en el gobierno? No quiero dar más detalles, pero él me decía siempre que el proyecto, que la izquierda, que tal. Después vi que me estaba desviando a otro lado, que me inducía a cosas y yo ahí empecé como a reflexionar. Mis propios asesores me decían, oigan, es que usted está ciega, porque él siempre llegaba con 1000 detalles. Conmigo. Entonces yo como que no, yo decía, no sería incapaz. Si cuando una cosa o la otra yo he sido incondicional y yo no podía creer. Este supuesto Entonces, espía serán las tiene... autoridades las que determinen si de verdad qué conducta hubo. Incluso yo en mi ingenuidad, porque por ahí Carlos Carrillo dijo en un medio que supuestamente los chats estaban alterados, que no sé qué. Pues, señor Carlos Carrillo, el que nada debe, nada teme. Imagínese que yo misma dije ayer en donde fui, cojan mi celular y ustedes hagan las pruebas forenses para que vean que yo no, o sea, lo que hay ahí, esa es la prueba. ¿Qué relación Entonces yo no tiene, tengo, doctor Angie, qué relación tiene el supuesto espía con la unidad de gestión de riesgo? ¿Quién es el amigo de este espía allá? él era, hay un chat, yo lo tengo acá. Sí. Yo lo leí ayer, pero quiero señalárselo a la opinión pública. Sí. Hay un chat donde dice, esperen un segundo. Mira, acá. Sí. Le dice presuntamente Carlos Carrillo, aunque ese es su nombre. Por eso es que la acción del caballo de Troya siempre funciona, le dice el presunto espía. Y lo más irónico es que estoy más cerca de ella de lo que me gustaría estar. Doctora Angie, ¿este chat se supone que es entre el supuesto espía y el señor Carlos Carrillo? Sí, señor. ¿Y usted cómo Sí. accedió a ese chat? Porque el mismo extorsionista, la primera vez pero ahí en ese momento yo no lo veía como un extorsionista. La primera vez que él me escribió, me dice, doctora, tengo una información muy importante que darle y es este video. Y yo dije, Dios mío, ¿ahora qué pasó? Entonces, cuando él envía un video de una sola vez, Sí. que es de una sola vista, yo saco el celular, grabo, y es cuando me doy cuenta de eso, y yo dije, Dios mío, esto es muy grave, y empecé a ¿Quién es entender doctora lo Angie, que quién es el estaba extorsionista que aparece ahí en escena? ¿Quién es el famoso extorsionista? Mira, yo quiero Hablan de plata, ¿no? leerles esto. Sí. Sí, llega y dice, de momento solo le dice el presunto espía. Ajá. Aparte de mi persona, ¿tiene usted algún otro espía cerca de las oficinas principales? Carlos Carrillo presuntamente le dice según lo de este chat. De momento solo te tengo a ti y lo digo con honestidad, por eso me interesa es que te sostengas allá en ese cargo. Le dice el presunto espía. Toda la información que pueda perjudicar a esa vieja, puede usted contar con ella desde que me remunere bien también a mí. ¿Eso se lo dice quién a quién? Carrillo, el espía a Carrillo. Ok. Y esos son los El chats gesto. que hoy el señor Carrillo está diciendo que son alterados. ¿Usted nos puede mostrar el chat? Hay uno como, espérame, como... Ay. Ya encontré, perdón. Hágale pues. Mire, ahí está. Eso es grabado de un video. Usted grabó un video del chat. Sí. No, yo grabé un video del video que él me envió por una sola vez. Eso se lo envía la persona que le dice, mire, yo tengo información de que a usted la están espiando, Sí. pero me tiene que pagar plata por eso, si le estamos entendiendo. Exactamente, eso fue al inicio, pero lo que él no contaba es que yo ya lo tenía grabado. Sí. Entonces, ¿Y pagó? Claro. Entonces, él no contaba con eso. Sí. Y ahí es cuando el tipo ya empieza a decirme cosas de extorsiones, tal. Yo lo bloqueo. Es que son chats muy largos, son, o sea, todas estas hojas que tengo acá, espérame,
Yo no sé si acá pueden ver. Mira, Sí. todas estas hojas son chats, todo eso son chats. O sea, es muy largo, Esos son muy los largo, chats muy que largo. el espía, que el señor que le pedía plata, el extorsionista, había obtenido él del chat del supuesto espía, al parecer, como usted lo denuncia, con el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo. Esto que les estoy señalando en este momento fueron del espía conmigo. Estos. Cuando le cuenta Todos y le pide plata. sí. No. Y me pide plata. Y espérame un Pero sabe que no segundo. estoy Bueno, entendiendo una cosa, el espía es el mismo extorsionista. sí. Sí, yo creía sea, que si les- presuntamente sí. Por eso Claro. yo le pido a las autoridades que investiguen a profundidad. O sea, si le Porque entiendo, para efectos, doctora Angie, excúseme de nuestra audiencia, a usted le ponen un espía, un caballo de Troya, si le estoy entendiendo, en su oficina. y que me ese iba a mismo- llover candela desde adentro. Claro. Y hasta el y- momento me ha llovido candela, pero gracias a Dios, y me han quemado, pero Sí. gracias a Dios estoy viva. Pero déjeme acabar la pregunta, es para claridad, repito, de la audiencia. Si le entiendo ese espía, ese caballo de Troya, que dice usted, le pusieron en su oficina, a la vez se convierte, seguramente se arrepiente o quiere sacar doble tajada, diciéndole, mire, yo conozco todo lo que le están haciendo. ¿Es así? Sí. Ok. Sí. ¿Cómo es lo de llover candela? Que esa parte nos pareció muy Es una importante. frase de Carlos Carrillo hacia el espía y presunto extorsionista también. ¿En qué contexto? Espérame, ya te digo que lo tengo acá. Le dice el presunto espía y también presunto extorsionista. Sí. Por lo menos ese es el alivio que siento estando bajo tu paraguas, mi doc. Él le dice, tienes que recoger toda la información que pueda perjudicar a esa vieja porque la voy a joder por bocona. O sea, yo y ahí esas son palabras del señor Carrillo. Eso se supone que es Carrillo. Doctora Angie, esto es escabroso, lo que usted nos está contando, independientemente Y del guardé resultado silencio durante mucho tiempo. esos O chats. sea, yo ¿de cuándo denunciaba, son? pero guardé silencio, Claro. esperando que la Procuraduría aplicara la ley de violencia de género ¿Usted a quién le contra entregó las estos mujeres en chats? política, Doctora Angie, a la Procuraduría, ¿hace cuánto? desde febrero. Desde febrero. ¿Y no ha pasado nada? ¿No le han dicho nada? A mí me citaron para, es que no quiero dar detalles para no dañar la investigación, pero sí me hicieron una citación y yo he venido ampliando las denuncias. Sí. Pues Doctora, porque se supone que, sí. No, señor. excúseme, es que repito, para claridad de nuestros televidentes, porque pues mucha gente conectada a esta hora y llegan y dicen, no entendemos este rompecabezas que es muy complejo, y usted pues tiene la clave. Todo esto, y usted lo habló al comienzo a una pregunta de Luis Eduardo, tiene que ver con platas. Y usted lo dijo, se lo dijo a Revista Semana, se lo dijo a Néstor Morales en Blue. Aquí hay mucha plata de por medio porque muchos están intentando, excúseme y quiero que me corrija, la estoy parafraseando, están intentando robarse lo que más puedan antes de que termine el gobierno. ¿Por qué lo sabe? ¿Qué información tiene usted de eso? Que todos los indicios conducen a eso. O sea, ese ataque premeditado y sistemático en mi contra, donde el objetivo era quererme sacar de la entidad y coger los recursos del fondo. Entonces, por eso lo señalaba. Doctora Angie, en todo este, no entramado, pero en todo este rompecabezas, y Luis, ya estamos aquí Es con más Luis Eduardo complejo. recordándonos. Quiero contarle, Claro, perdóneme que lo interrumpa. No, adelante. Quiero contarle una A ver. cosa muy, muy delicada. Es que le iba a preguntar por el Relacionada con ministro todo. Benedetti, pero adelante. Ah, vale, pero No. ya Sí. te respondo eso. Pero quiero hablar sobre un tema que me parece a mí muy delicado. Y es que, claro, entonces lo que les digo, en la primera él quedó frito conmigo porque literalmente yo ya lo había grabado, ya tenía como la prueba y no accedía a sus pretensiones, lo bloqueé. Sí. Él vuelve a aparecer la semana pasada, pero ya vuelve a aparecer agresivo, amenazante, desafiante, me coge en un estado de vulnerabilidad. Yo he venido peleando por mi tema de seguridad, ha sido complejo. Tuve que sacar a mi hijo del país, recuerden eso. También
lo de la casa de mis papás, que eso no terminó en nada, me lo ponen en una unidad de hurtos cuando eso nunca fue un hurto. Me pasaron tantas cosas que yo decía, qué susto, ya empecé a sentir miedo del tipo porque el tipo ya me amenaza y que él había trabajado con gente mala, con gente Doctora maquiavélica. Angie, me físicamente, escribía. Yo ahí tengo, ¿esas amenazas eran físicamente en persona o eran por teléfono? no, todos son los chats. Lo que yo Ok. adjunté es que eso es una vaina Pero grandísima. usted nos dice que lo había Incluso bloqueado. también, Él se consiguió otro teléfono y sí, le volvió a pero me escribir. escribe de otro número. Ya. Él me escribe de otro número. Él me escribe de otro número. Entonces yo dije, Dios mío, eh, entré en un colapso mental. ¿Por qué? Porque yo ese día tenía la entrevista con la revista Semana. Y yo no sé por qué a las 5 de la mañana, 5:40 de la mañana, me llega un mensaje de otro número del mismo, o sea, del extorsionista, pero ya agresivo, agresivo. Yo ese día no fui a la entrevista, yo dije, yo no voy a hacer esto. Me dio mucho miedo, me encerré, le oraba a Dios, no sabía qué hacer. Pensaba en mi hijo, yo decía, mi hijo tiene derecho a crecer con una mamá. Me llené de pánico, no le dije a nadie porque pues yo no tengo pareja, mis papás son adultos mayores, mis hermanas estaban fuera del país, hay una que pues no la iba a meter en problemas. Entonces yo dije, ¿qué hago? El tipo me dice, le doy, necesito que me dé 20 de los grandes. Y si no, o sea, que pasaba algo ese día gravísimo, me amenazó. Yo dije, Dios mío, entonces, si no, si usted no lo hace, yo hablo con Juliana, yo hablo con Carrillo, ahí tengo todo escrito. Y les entregó información y no sé qué. Yo dije, Dios mío, me van a hacer algo, va a pasar algo, ¿sí? Porque finalmente yo información de ellos per se no necesito porque ya tengo suficientes cosas con lo que me han hecho de manera directa. Entonces yo ya he venido denunciando, solamente que yo guardaba silencio por respeto pues con las cosas del gobierno, pero me amedrenté y entré en pánico. Entré ¿Pagó? en pánico la semana pasada. ¿Pagó cuánto? Yo entré en pánico, señor. ¿Pagó? ¿Pagó los 20 grandes que le piden? Entonces ahí va. Entro en pánico, llamo a un amigo, le digo, mira, porque incluso al mismo extorsionista yo le digo, oye, es que yo tengo los ahorros de mi hijo. O sea, como diciéndole, oye, es que yo no soy una mujer rica, si bien es cierto, gracias a Dios estoy ganando bien, también me lo he ganado con mi sacrificio, estudiando, trabajando al tiempo, más de, o sea, 24/7. Si me hago entender, yo le digo a mi amigo, sin contarle para qué era, le digo, lo llamé llorando desesperada, le dije, ayúdame con esto, porque, o sea, esto es un tema de vida o muerte. Me dice, cálmate, Andy, tal, no sé qué, le dije, ayúdame, si tú eres mi amigo, ayúdame. Y él me hace la consignación de 20, porque él me dice 20 de los grandes, yo no entendía eso, yo decía, 20 de los grandes, ¿eso qué es? 20 de los grandes no eran 20 millones, no sé a la que hacía referencia, si 20.000 dólares o no sé qué eran 20 de los grandes. Yo accedo con temor cuando, eso fue antes de mediodía, cuando ya le hago las consignaciones, que entre otras él mentirosamente después me dice, ayer, que eso es otra historia, cuando él me amenaza, me dice, no, es que usted los dio en Corabastos, algo así, o sea, el tipo está loco porque yo se había dado esa dirección para tener claridad sobre el tema de las amenazas en mi contra, que supuestamente él me iba a entregar y que eso me iba a salvar. Entonces, yo accedo, estaba en un estado completamente de indefensión y de pánico. No fui a la oficina, yo cité a mis asesores. Finalmente con ellos me vi como hasta las 3 o 4 de la tarde y dije, yo ya no puedo quedar acá más porque el tipo seguía y ya era cada vez más perverso, más Doctora perverso. Angie, Y yo ¿los decía, 20 millones era para qué? Él le decía, o me paga eso o qué hago. que exactamente ese era mi temor, no sabía qué iba a hacer y yo inmediatamente pensé en mi familia y en mi hijo. Dije, no sé este tipo que me vaya a hacer porque él decía que andaba con malandros. Y yo le decía, pero es que yo temo por mi vida, ¿sí? O sea, fue un tema horrible, un tema Doctora Angie, terrorífico. horrible. No, espantoso. Y les digo una cosa, Señora. pues a raíz de eso, cuando llegan mis asesores, yo les digo, les digo yo, me está pasando esto, ya dije, ya no me puedo quedar callada, me está pasando esto,
cojan mi celular, revisen los chats y revisen los audios que yo le enviaba a él de una sola vez y los mensajes. ¿A quién le entrega Y usted me, su celular? y a mis asesores, a mis Ajá, abogados, ok. y me retiro. Yo no quería escuchar ni volver a leer porque estaba muy afectada mentalmente. Y cuando ellos me dicen, me abrazan y me dicen, tranquila, usted no está sola y vamos con usted hasta el final, tiene que denunciar. Y yo le digo, listo, vamos con todo, empezamos a montar la denuncia eh, y luego lo bloqueo y nunca me pasó nada porque él decía que si yo no hacía eso a cierta, o sea, ese día pasaba algo terrible. Y yo le creí y al final no pasó nada, gracias a Dios. Pero pues ahí es donde uno cae incauto cuando uno, porque es duro. O sea, una cosa es relatarlo, otra cosa es vivirlo. Claro, sí, Y señora. más, Porque yo no creo está que ustedes sola. tienen hijos y uno por los hijos hace lo que sea. Eso es como Claro, cuando a alguien tienen secuestrado y les exigen dinero, pues la gente dice, yo necesito mi familiar libre, claro, sin porque en duda. el momento uno quiere es la persona. Y así me sentí, me llevaron a un tema muy extremo. Luego ayer yo ya había ido a semana y ayer otra vez volvieron a escribirme, pero ya el tipo estaba envenenado. Y por la manera también que me escribía, yo decía, Dios mío, esta persona como me escribe, como todo esto no es un bandido de esos malos, sino es una persona que es estudiada, que tiene una preparación y que me conoce, que sabe que yo con esas cosas me pongo Doctora Angie, alterada. ahí, claro, este es el hilo escabroso de algo que a usted le está pasando y la entendemos como ser humano lo que está viviendo, porque esto ya trasciende toda la frontera pues, del cargo y de los juegos de poder. Pero, pero todo esto en lo que desencadena esta presión cruel que nos narra de este tipo, del que no se sabe pues, si serán las autoridades las que lo definan, ¿qué tiene que ver con las personas de Palacio, con ese grupo que usted dice que estableció un concierto para delinquir, para acabarla a usted? Sí, un presunto concierto para delinquir, para exterminarme en mi ejercicio político y de función pública. Porque el mismo extorsionista y presunto espía lo dice. Es que él me señala, mire lo que dice. Le dice, quería decirle además, esto fue ayer, que el doctor Carrillo ya tiene toda la información, los chats y los audios. Y en parte, pues yo estoy tranquila porque yo todo eso se lo entregué a la Fiscalía General de la Nación. Pero mire que él me dice que se los entregó a Carrillo. Y luego me dice, además, por más que hagas apagar los celulares o quitárselos a la gente antes de entrar a tus reuniones, a tus reuniones secretas, estás vigilada. Todo lo que hagas se sabe y no se te olvide que acá la corrupta eres tú, no el doctor Carrillo. Y yo, Dios mío, ¿qué es esta locura? Pues claro, cuando yo pido los celulares, la semana pasada cuando sale todo el tema de que presuntamente se va a pedir una coima de 2.000 millones de pesos, yo quito los celulares, pido que autorización a todos para hacer una grabación pública, donde por transparencia yo les digo, mire, esta es la situación que está pasando en el fondo, tengo que pedir unas renuncias, tengo que tomar unas medidas, pero pues yo, o sea, no lo hice porque, o sea, por otra intención más que eso. Y ahí él me dice, usted está vigilada y que todo se lo entregaba a Carrillo. Y en otra parte también me dice que Juliana, me lo menciona, y me dice, bueno, él utiliza un término Sí. que es el que yo le dije a la persona cuando la confronté, cuando el que yo le empecé a poner trampas de cosas, dije, voy a ponerle trampa, a decirle cosas locas, cosas raras, ¿sí? Para ver si salía en otro lado para poder determinar si él era o no. Y él, el presunto extorsionista y presunto espía, me dice, y ahora no se vaya a ser la víctima de que la están extorsionando, perdón. La extorsionaron porque usted solita fue quien buscó al traficante de la información. Es mentira, yo nunca busqué a nadie, pero él utilizó este término, traficante de la información. Ese término yo
se lo dije a esa persona cuando Uy, la descubrí presuntamente, le dije, míreme a los ojos, dígame si usted es un traficante de la información, si usted está cogiendo mi información privada, mis datos privados para venderlos, para entregar información mía, y ese fue el término literal, y él ahí lo dice. Entonces yo digo, este no es un delincuente que esté en una cárcel, que esté en otra ciudad, es una persona que está al pie mío. Y a todas estas, sí. usted dice que no está sola, pero a todas estas, Angie, usted tiene amigos en el gobierno, Armando Benedetti es amigo suyo, yo la veía con él, ¿la respalda Armando Benedetti? ¿El presidente Gustavo Petro la respalda? Usted fue su amiga, la mujer que le manejaba la agenda, le organizaba su trabajo diario, él le ha Y dicho, lo mire, la hacía voy a con mucho proteger, amor. pero ¿la está respaldando? El ministro Benedetti a mí me ha llamado y se ha solidarizado conmigo. El presidente. Incluso ayer me llamó y yo no quise pasar al teléfono, pero él me escribió y yo le dije, estoy cansada, ministro. ¿Y qué le Todo dijo tiene él? un límite, estoy cansada, o sea, ya no aguantaba más. ¿Qué le dijo él? Eso le dije al ministro. ¿Y él qué le dijo? No, él tuvo una referencia hacia mí bien, gracias a Dios, como siempre ha sido, porque o Angie, sea, sí. Pero el presidente no la ha llamado. Eso le iba a preguntar. ¿Ha tenido algún contacto, No. una comunicación con el presidente de la República? no, señor. ¿Usted No. hoy Yo, confía en el presidente de la República después de todo lo que le ha pasado? yo le digo al presidente hoy, presidente, proteja mi vida y tome las medidas y no permita que un proyecto progresista que nos costó tantos años llegar se pueda afectar por este tipo de personas que nunca les interesó la gente sino sus temas personales y aislarlo a usted. Sí. Proteja Doctora mi Angie. vida, por favor. Sí. Doctora Angie, en ese Usted es grupo de... el único presidente, usted es el único que puede parar esto, nadie más. Esto, a lo que usted se refiere, o detrás de esto, estarían también personas como el director de la UNP o el director de la DNI. El director del DNI yo lo conozco, es un gran ser humano, es el doctor René, recordemos que él llegó hace poco. Por eso, En ¿y lo los que que yo estaban antes? no, en lo que yo no confío es, o sea, en varias personas porque sé de su cercanía con Raúl Moreno. Entonces yo como que eso no. Y ¿Quiénes tienen el señor cercanía con Raúl Augusto, Moreno en la o sea, DNI? personas del DNI. Los anteriores Él directores. decía siempre, él siempre decía por el tema del M19, siempre decía que era cercano, que él tenía, o sea, como esos contactos y demás. Y en este caso el señor Augusto Rodríguez, quien no me ha ayudado con mi tema de seguridad y de protección, también por eso salgo a hablar, porque si no es por el cargo que yo tengo como gerente, en este momento yo no sé si estuviera hablando con usted, porque hubiera quedado desprotegida completamente. Uno, dan la orden de que me quiten todo en el DAPRE, Sí. eh, sabiendo de la situación mía, como mujer, como mamá, no les importó, me lo quitaron, pero además en el cargo que tengo ahorita como gerente me tocó hacer un contrato, convenio entre el fondo y la UNP o sea, el fondo en este momento le está pagando la UNP por mi seguridad en el vehículo y los 2 hombres de protección. Le doy gracias a Dios y quiero resaltar el ministro de Defensa, su viceministro, el director de la policía, que ante la desesperación que yo tenía que la UNP no me resolviera, ellos me volvieron a reintegrar los policías. Eso fue en estos días, también por eso me atreví a hablar. Yo dije, bueno, ya no estoy sola, ya volteo a mirar y ya tengo personas que me están cuidando y no me sentía tan desprotegida como antes, porque recordemos también lo que le pasó al precandidato presidencial eh, Miguel Uribe, lo que le pasó, o sea, Dios mío, un precandidato presidencial que asesinan de esa manera, pues teniendo él su estatus que tenía, su investidura de senador, ¿qué puedo esperar yo? Entonces, por eso tenía mucho miedo. Yo dije, acá estamos en un país muy violento como Colombia. Y mucha gente me puede estar criticando,
Y es fácil criticarme. Ahorita me tocó bloquear a una señora diciéndome, usted es una traidora del proyecto. Yo no soy traidora del proyecto. Yo tengo unas convicciones políticas completamente claras. Creo en la justicia social, creo en las revoluciones sin armas, sino esas revoluciones culturales, esas revoluciones que se hacen desde la academia para nosotras las personas que venimos de orígenes humildes y populares podamos acceder a altos cargos de poder, en democratizar el Estado. Yo creo en eso. Pero no me podía quedar más callada. Es que una cosa es criticar y otra cosa es vivir lo que yo he vivido, lo que me han hecho. Es que yo ya sentía acá la soga. Sí. Miraba Es- para todo lado y decía, hoy ya qué me van a hacer. Y Do- todo el tiempo callada, 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 hasta que yo dije, ya no más. Doctora Angie, ¿todo esto que usted nos cuenta ya reposa en la fiscalía? Sí, sí, o sea, yo he venido haciendo varias denuncias, depende del tema, es Procuraduría o Fiscalía o Contraloría, depende del tema. Y cuando encuentro nuevas cosas, entonces hacemos ampliación de denuncias. Directora, déjeme hacerle una pregunta, recordando algo, Juan Señor. Roberto. Cuando Angie Rodríguez se va del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, deja un grupo de asesores que ella misma había llevado. En ese grupo estaba su jefe de prensa. Cuando usted se va, a ella la sacan y a otros funcionarios. Llega un nuevo director y la saca. Y en una entrevista que le hice, ella pronunció esta frase: en Palacio hay que andar con cuchillo en la mano. ¿Es así? Es peor. Y gracias por recordarme ese episodio. Y le quiero ofrecer disculpas a los pocos funcionarios que resistieron y aguantaron tanta calumnia y que la siguen aguantando, solo porque yo los llevé. Que les ofrezco disculpas porque pues yo creía en poder, como les digo, democratizar el acceso de los espacios de gobernabilidad en personas humildes y populares como yo, pero nunca me imaginé que iba a haber un tema de repercusiones incluso contra ellos mismos, porque días antes de ley de garantías, esta señora Nora Mondragón de manera arbitraria decide, en vez de pedirles la renuncia, declararlos insubsistentes, madres cabezas de hogar, personas que, o sea, muchos de ellos fueron o son del proyecto. Yo llevé, bueno, un exedil del Polo, compañeros que desde los medios de comunicación nos han estado ayudando, líderes sociales, gente de los barrios, y hicieron una masacre. A ellos sí hicieron una masacre laboral ahí. Y no obstante, cuando sale todo el escándalo es que ellos empiezan a decir, uy, no, porque venían más insubsistencias, quedémonos quietos. Pero todo eso lo firmó la señora Nora Mondragón. Sí. Pues doctora Angie Rodríguez, tal vez una cosa final. ¿Usted va a ir a su oficina hoy? Sí, voy a ir. Voy a ir porque primero Dios, si no es que pasa algo extraordinario, y también quiero dejar la constancia de eso. Tengo que organizar la reunión que tenemos el viernes con el organismo internacional, porque, como les decía yo, la idea es que podamos suscribir ese convenio con ellos para que ellos puedan ejecutar los recursos del fondo de varios proyectos muy importantes para blindar. Por lo menos yo dije, bueno, ya no nos dejaron materializar muchos proyectos, pero con que dejemos la plata blindada en un órgano internacional, no hay manera en que ellos la puedan sacar para otros propósitos. Sí. ¿Ha pensado en renunciar? Con eso todo este iba- escándalo, el presidente que no le pasa el teléfono, que no la protege, ¿se siente sola? ¿Quiere irse? Y después de hacer estas denuncias, Luis Eduardo, es que imagínense, unas denuncias de adentro del mismo gobierno, de la gente que rodea a su jefe, al presidente de la República. Pero también tengo un compromiso con los funcionarios. Yo, en medio de tanta traición y tanta cosa que me han hecho, que como digo, yo tengo la conciencia tranquila de haber siempre ayudado de corazón. Allá hay unos funcionarios que están esperando un liderazgo de la gerente que tienen acá. Y voy a ir y voy a seguir pues luchando hasta hasta donde Dios la vida y pues las decisiones del señor presidente lo determinen. Pero tengo que estar, no puedo ausentarme, tengo que luchar con ellos. Se los dije, vamos a sacar adelante los proyectos de La Mojana, eso tiene mucho ruido, hay elefantes blancos, pongámonos las pilas a denunciar, intentemos
que primero Dios también esa es una muy buena noticia para el país, que en ese convenio con la organización internacional quede establecido la auditoría forense, eso es muy importante. Y pues tengo que ir a gerenciar, a que en medio de esta situación ellos tampoco se sientan sin ese liderazgo, sino que me vean ahí firme también con ellos. No ha sido fácil porque, por ejemplo, también estoy haciendo, pues aparte de otros temas, estoy haciendo un doctorado, es que ni siquiera me han dejado estudiar, esa es otra cosa, no me han dejado estudiar siempre, me paraba, intentaba hacer una cosa, la otra, y yo decía, no, mire, le hicieron esto, lo otro, y yo decía, esto es una locura, no dejan ni trabajar, ni estudiar, ni permitirme de que yo esté con mi familia, y eso tiene un límite, y yo aguanté muchos meses, para todas esas personas que me critican, yo aguanté muchos meses. Déjeme hacerle otra pregunta. Señor. ¿Tiene miedo por su vida? Sí, totalmente, totalmente. Sí, tengo mucho miedo. Sí, doctora Angie. Y es quiero que mi hijo crezca señora, con su mamá. eh, Yo ¿de soy la dónde- mamá y el papá para él. Sí, claro. Y ese es un tema familiar, humano, que entendemos, porque pues al final del camino los cargos se van y la persona y el entorno familiar quedan. Eso estamos totalmente de acuerdo. Me queda una pregunta, es que escuchándola surgen tantas inquietudes. ¿De dónde nace, esta palabra es muy, muy coloquial, de dónde nace la tirria con el señor Carlos Carrillo, el director de la Unidad de Gestión de Riesgo? O se lo pongo en términos más técnicos, ¿de dónde nace ese choque que según usted y la denuncia que usted hace, pues lleva a toda esta situación? Muy fácil. Ese tema inicia cuando el presidente me encarga en el fondo adaptación. Pues obviamente por mi formación académica, yo sé que uno tiene que hacer un corte de cuentas para que después no me vayan a o sea, para que después no me vayan a decir que yo hice cosas que no estuvieron bajo mi administración. Entonces, por un tema de transparencia, yo dije, bueno, ¿qué es lo que yo encuentro? Lo proyecto al país como transparencia y vamos para adelante ya. Y es cuando él se incomoda por lo que yo encontré, que fue problemas gravísimos de baja ejecución presupuestal. Y la gente de La Mojana o sea, con con el agua en el cuello, me hago entender. Entonces yo dije, no, tengo que denunciar esto y ahí me cogió odio. Él en vez de dedicarse a hablar sobre los temas técnicos, me empieza a atacar por temas personales, que yo era una mandadera de Benedetti, que yo no sabía pensar, que yo no sabía lo que hablaba, que yo era una mujer de poca monta para la política, ¿no? Empezó con todo la violencia de género política en pleno. Y era constante, era sistemático, era premeditado. Y yo creo que ahí es muy importante también la responsabilidad que tienen los medios de comunicación a la hora de dar un micrófono, porque no puede ser que lo estén atacando a una mujer de esa manera y no pase nada. Además, recordemos que la Comisión de la Verdad en una de sus recomendaciones y en una de sus conclusiones dice que el lenguaje del odio que ha existido acá en Colombia es una de las causantes de la intensificación del conflicto armado. O sea, acá no es un hecho aislado que ese discurso puede tener unas repercusiones en la vida de las personas y de esta manera, por eso, entre otras, se ha prolongado el conflicto armado interno. Entonces, no es un tema menor que te cojan todo el tiempo y no te suelten, no te suelten. Miren, yo les pongo un ejemplo pequeño y les ofrezco disculpas a los mojaneros. Sí. Se los dije públicamente hace poco que volví a ir, porque yo fui a un recorrido de visitar una obra. Habían varios líderes y esos líderes querían hablar conmigo, pero estaban supremamente molestos bueno, por todas sus razones justificadas realmente. Entonces yo les digo a ellos, mira, acompáñenme a hacer el recorrido en la obra, no les voy a dar 5 minutos, los invito a almorzar, nos sentamos, hablamos y me dedico solo a escucharlos a ustedes. Y pues obviamente ahí me tomo fotos con todos. Imagínese yo como funcionaria pública le diga, oiga, venga, señor líder o señor veedor, ¿usted de qué partido político es? ¿Usted es del Verde, usted es de la U, liberal, conservador, del pacto? No, yo tengo que atender a todas las personas por igual. De igual manera, yo tampoco puedo decirle a las personas, venga, ¿usted se ha tomado fotos con el señor Olmedo López o no?
no puedo hacer eso cuando la gente allá tiene unas necesidades. Mi función es ir allá a escucharlos. Y aprovecho porque de esa reunión, de esa visita que tuve con los veedores, sacamos un memorando de entendimiento donde el fondo les da, mejor dicho, todas las herramientas para que nos ayuden a controlar la inversión pública que se hace en esta subregión del país. ¿Qué Pero pues cantidad? eso es, y Eh, Carrillo decía, mírela, allá está abrazada con los enemigos del gobierno, con un amigo de Olmedo López. Yo decía, pero es que él no entiende que estamos en un estado social de derecho donde cualquier ciudadano puede ser veedor indistintamente de su color político. Es que es mezquino, es que es una cosa agresiva. Y yo le pido disculpas a los mojaneros por eso y decirles que mientras me permitan estar, yo intentaré garantizar que los recursos de ustedes se puedan manejar de la mejor manera posible. Muchas preguntas en redes sí. sociales, No, impresionante. claro, no, pero tal vez una, doctora Angie, con el mayor respeto, ya para irnos, es si usted veía semejante podredumbre en Palacio, si usted veía semejante cosa tan horrible, ¿por qué se quedó? ¿Por qué aguantó tantos meses? Eso no es una manera, con todo respeto, también un poco como de, sí, yo sé que usted era blanco de ese complot, pero ¿para qué se quedaba? ¿Por qué se quedó tanto tiempo viendo semejante olla podrida como nos la narra usted? Porque esa olla podría son muy pocos a comparación de millones de personas que creemos en un estado más justo y con garantías de derechos para tanta población vulnerable como la que yo represento. Entonces yo decía, bueno, ellos son, y además porque el tema empezó hasta hace muy poco, o sea, hasta final del año pasado, cuando sale lo del tema de Juliana y demás, pero y intensifica a finales del año. Entonces yo dije, bueno, pues finalmente ellos no, pensemos en el pueblo, en la gente, en las mayorías, en esos ciudadanos que creen en nosotros. Yo pues le apostaba más a eso. Ya que vuelvo a mencionar a Juliana, déjeme hacerle la última pregunta. La última hora sí, de verdad. De verdad, verdad. ¿Qué poder tiene Juliana? Primero, no está en el gobierno, no está en Palacio, no está en el Ministerio del Interior. Segundo, usted la denunció con títulos falsos, no se podía posesionar. Pero ¿qué poder tiene? Porque la escuché diciendo que manda en el DAPRE, que tiene poder en entidades públicas, en contratación. ¿Cómo? ¿Y sigue en Palacio? ¿Ella sigue moviéndose en Palacio, lo que le cuentan a usted? Me dicen que hace poco la vieron allá. ¿Ah, Lo sí? que pasa es que ella es la que presuntamente recomienda a la señora Nora Mondragón. Y yo incluso confronto a la señora Nora Mondragón, porque tuvimos una discusión por teléfono y yo se le dije, mire, yo sé que usted es la persona que puso Juliana Guerrero y yo no les tengo miedo. Le dije un día en una llamada a ella y no le volví a contestar ningún mensaje, nada. Y el Fondo Colombia Paz, pues es muy evidente. ¿Qué hace Juliana Guerrero sin ser funcionaria pública en las instalaciones de la entidad? Haciendo lo mismo que en Mini Igualdad con la hermana, donde se subían y pensaban que eso era la finca de ellas. No, señores. Usted nos ha dicho Esto es hasta una la entidad saciedad, pública. claro, doctora Angie, que pues no va a referirse al tema, pero lo que uno aquí deduce es que una persona no tiene tanto poder si no tiene detrás al presidente de la República. No quiero, no quiero en el momento entrar en esos detalles. Ok. Doctora Angie, de verdad, gracias por haber compartido con usted esta hora de relato, de catarsis y sobre todo de entregar esos detalles de un acto tan bochornoso, tan difícil, tan duro, en el que, como usted nos dice, está en el blanco de un complot y de un concierto para delinquir dentro del mismo alto gobierno. Le mandamos un abrazo y quedamos pendientes de lo que digan las autoridades sobre este tema y de todo este terremoto que se ha causado. Muchas gracias por estar en Noticias Caracol Dios en los Vivo. bendiga. Muchas Muy gracias, Dios los bendiga. Muy bien, la directora gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, la protagonista del escándalo del día. Declaraciones y miedo. En Miedo. cada palabra, miedo, temor por su vida, temor por la vida de su hijo. Haciendo el recuento, por lo menos unas 30 revelaciones hace en esta extensa entrevista la señora Angie Rodríguez. 10 de la mañana, 15 minutos, una pausa y seguimos aquí con la información en Noticias Caracol en Vivo.